visitaron nuestros amigos de Son, Gustavo Cardelas, gran amigo de la casa, gran amigo mío, y nos dijo, preparen una conferencia, una plática, y realmente platicamos Cons y yo, y realmente Cons es especialista, o es una de las cosas las que más sabe de historia de las marcas, historia de las cosas, de cómo empezaron las distintas cosas o desarrollos de ingeniería de los autos. Entonces dijimos, vamos a hablar un poco del pasado, de cómo empezó el tuning, y por otro lado, yo voy a hablar de cosas en las que estuve haciendo la investigación, cosas que he visto, me gusta mucho ver programas de inventos en YouTube, y veo tendencias del futuro, y la idea fue escoger 5 cosas que yo creo que están en el futuro muy cercano. O sea, no son aviones o autos voladores, cosas de ese tipo tan sofisticadas, pero son cosas que yo creo que están o ya están disponibles en algunos casos en el mercado, obviamente como prueba, o cosas que están a 1, 2 o 3 años de que sucedan. Entonces, bueno, pues aquí le doy la bienvenida a mi gran amigo Cons y les voy a platicar un poquito de la historia de cómo empezó el tuning en el mundo. Pues en efecto, como ustedes, algunos que nos conozcan, saben que Hangar 1 es un generador de tendencias, un generador de, ¿cómo se llama?, de inventos raros como los que hay en la entrada, que es el F-15, la Hellram, que es una camioneta que se le ocurrió a Mil en la pandemia y que es para matar zombies. Es una de, no sé qué se fumó, pero bueno, quedó bien interesante el asunto. Y platicando de esta conferencia, me acuerdo que dimos, no sé si el año pasado o hace Antepasado. 2, hicimos una conferencia interesante que era, se llamaba Del taller a la pista, y era justamente cómo preparabas un vehículo con aras de llevarle un track day, un coche de carreras, y era todo ese proceso, y tuvimos panelistas que fue pues el dueño de una pista o un piloto probador. En este sentido, ahora se nos ocurrió este tema del tuning. Yo quiero ir con un tema desde el principio de la historia y desde el principio de la humanidad, porque ¿qué es tuning? Tuning es una evolución. Y entonces, ¿quién le va a cambiar ahí los slides? ¿Tú? ¿Quién le cambio yo? A ver, entonces, como le puedes ver, pues ahí empieza el primer ejercicio de tuning de la humanidad, es la evolución del ser humano desde un simio hasta un ser humano como lo conocemos ahora, ¿no? La humanidad ha ido evolucionando en todos estos años, y yo quise centrarme en esa parte. Bueno, hay algunos que todavía siguen muy simios. En el proyecto simio, pero la idea es eso, tuning, la gente tiene la idea de tuning. Tuning viene del inglés de tonar, de afinar, como se afinaba un piano, como se afinaba un violín. Entonces, si le pasas a la que sigue, estos fueron los primeros medios de transportes no humanos, que eran tirados por una carreta o por una bestia que puede haber sido una vaca o un buey o un burro o un caballo. Bueno, este es como lo más rudimentario, y a alguien se le ocurrió, vámonos a la que sigue, ahí hay diferencias, ¿no? O sea, fue el principio del tuning, por la carreta, que era una plataforma con ruedas, pues esta tiene unos temas de confort o unos temas de cuestiones pues de protección del medio ambiente y de... Pues es como una Suburban esta, y el pasado es exacto, así como el pasado era Suru. O sea que los que viajaban en ella viajaban mucho más confortablemente. En lo que cabe ya tiene suspensión, ya tiene techo, tiene asientos. Y todavía no cambies a la que sigue. Yo les voy a poner una foto y les voy a preguntar quién es, porque es el primer tuner de la historia moderna. Pásame la siguiente. ¿Alguien sabe quién es este señor? Exactamente, ya dijeron por ahí, Enzo Ferrari. ¿Y por qué Enzo Ferrari es el primer tuner del mundo? Porque en 1928 llegó Enzo Ferrari con muchas ilusiones bajo el brazo a la fábrica de Alfa Romeo y le dijo a Alfa Romeo, les dijo, ¿quieren ganar carreras? Yo les tengo que hacer sus coches. Y ahí se fundó la escudería Ferrari, que es el slide que sigue. Entonces, pero el punto es que él empezó a tunear los Alfa. Exacto. Los Alfa Romeo que tenían y faltaban mejorarse, Enzo Ferrari hizo de un equipo de carreras a un equipo de carreras ganador. Y eso pasó de 1929 a 1939, que Enzo Ferrari fue el jefe de la escudería Alfa Romeo, o sea, era de Alfa Romeo
escudería Ferrari. Entonces el primer tuner que conocimos fue Enzo Ferrari, porque él no mejoró un coche que él inventó, él mejoró algo que ya estaba inventado y lo hizo mucho más eficiente, mucho más confiable, etcétera. Vámonos a la que sigue. ¿Quién es este señor? Carroll Shelby. Bien que lo están diciendo, es Carroll Shelby. Este es un caso muy parecido. Incluso en algún momento se concatenan las carreras de Enzo Ferrari y de Carroll Shelby. ¿Por qué? Porque Carroll Shelby fue piloto. Corrió Le Mans en Aston Martin. Se encontraron los destinos hasta que llega las modificaciones. Antes de las 24 horas de Le Mans y antes del Ford GT40, Carroll Shelby en su taller en California ya modificaba Mustangs. ¿Qué quiere decir? Ford emitía o lanzaba un producto y Carroll Shelby lo mejoraba. Y de ahí es de donde viene ¿cómo se llama? El nombre Shelby, que todo el mundo lo asocia a Ford, y no, eran empresas independientes. Ford Motor Company producía Mustangs y Carroll Shelby los modificaba. En algún momento juntaron destinos y luego se pelearon Henry Ford y Carroll Shelby, y por eso nace el Ford Mustang Boss, porque el Boss, que era Henry Ford II, dijo, ahora el Mustang es el jefe. ¿Por qué? Porque yo soy el jefe, pero eso es otra historia. Entonces, vámonos a otro caso de tuning, otro caso de modificación, y es AMG. ¿Alguien sabe qué quiere decir AMG? AMG son dos locos ingenieros alemanes, como estos dos locos que les están hablando aquí. Bueno, dos ingenieros locos por la mecánica, locos por la velocidad y locos por las carreras. Crean una marca que se llama AMG. ¿Saben a qué está relacionado AMG? AMG hoy es el equipo de Fórmula 1 de Mercedes-Benz, pero antes los de AMG eran las ovejas negras vistas por los ejecutivos y por los ingenieros de Mercedes. Ya está. Porque hacían locuras. Hicieron ese coche, se llama el Red Pig. Ese coche era un coche que era el menos lógico para correr las 24 horas de Nürburgring. ¿Por qué? Porque no era deportivo, era pesado, era 4 puertas y bueno, se los planchó a todos. Y de ahí AMG fue el primer coche creado para la pista, basándose de un coche de serie y de un coche elegante, porque eran 4 puertas, a ser una bestia y un monstruo, y es uno de los íconos y es uno de los emblemas de las carreras de Mercedes-Benz y de Alemania en general. Vamos con el siguiente. Y ya un poco para llegar y cederle el micrófono a mi querido amigo Fermiller. Muchas marcas se dieron cuenta de eso y aquí estamos viendo logos. Estamos viendo el logo de SRT, que todo el mundo sabe que está ligado a la ahora empresa que se llama Stellantis, específicamente Chrysler Dodge, que quiere decir Special Racing Technologies, Street Racing Technologies. Luego RS de Ford, Abarth con Fiat, Autodelta, que fue de Alfa Romeo, que luego se convirtió en el cuadrifolio verde. Tenemos a la línea RS de Audi o de M de BMW, que ese sí siempre empezó a ser un tuner oficial desde el principio, no parte de un individual como el caso específico de Shelby o de Mercedes, que son los casos muy puntuales y más famosos de que mecánicos independientes con su ingenio, con su tecnología y con sus ganas de mejorar las cosas, llegaron a ser parte oficial de la fábrica, porque hoy Shelby es una marca propiedad de Ford y AMG es una propiedad de Mercedes-Benz. Entonces, con este slide yo quiero darles Platícales la historia del equipo o por qué se llama Gazoo, el de Toyota. Ah, claro, ese dato me lo dijo y la verdad se me hizo muy interesante. Esa es una historia muy, muy buena. Además, acaba de haber una historia. Toyota, que pues todos sabemos, lo primero que nos viene a la cabeza, y esto sí no está ni estudiado ni nada, porque se quemó las pestañas 3 días, yo no hice nada. Y Toyota, el dueño de Toyota se llama Akio Toyoda, que es nieto del fundador, y es muy fan de las carreras, está metido en todo. El único donde no ha funcionado es en Fórmula 1. Ha sido campeón de Le Mans, ha sido campeón del WRC. Hoy por hoy, sus equipos de Toyota Gazoo Racing, y ahorita digo por qué se llama Gazoo, Toyota Gazoo Racing, son líderes y ganadores del Campeonato Mundial de Resistencia. Han ganado muchas veces las 24 horas de Le Mans, han ganado muchas veces ahora también el Campeonato Mundial de Rallys, y en 2026, que viene el nuevo reglamento de la Fórmula 1, regresa Toyota a la Fórmula 1 de la mano de Haas, de este equipo gringo, con desarrollos. Yo creo que muy pronto podremos ver un Toyota en la punta de Fórmula 1, pero esa no era la raíz de la pregunta. Esto era como para englobarles
que es Toyota Como Gazoo ver, es un Racing. poquito disperso el querido Cons. Y por eso en los lives tenemos el chango disperso, tiene su lógica. Y síganos en los lives todos los miércoles a las 8. ¿Por qué se llama Toyota Gazoo Racing? Porque aquí Toyota tiene un perro que se llama Gazoo, y como el cae bien el perro, pues le puso a su tipo de carreras como a su perro, Gazoo. Todo el mundo lo confunde con el marcianito que salía en los Picapiedra, pero creo que eso no lo veían en Japón. ¿Quién sabe? En los Picapiedra salía un marcianito que se llama Gazoo. Pero con esto le doy pie a Fernando, que sí estudió y que sí nos va a dar una ponencia. Creo que va a durar 2 horas. Tengan paciencia y te cedo la palabra. Muchas gracias y cualquier pregunta aquí voy a estar. Gracias. Bueno, pues realmente me gusta mucho ir al SEMA Show en Las Vegas. Ahí se ven muchas tendencias, como que siempre se ven los productos del futuro. Y yo creo que algo que tenemos en común la gente que estamos aquí, muchos colegas, es que no nos gustan los coches eléctricos. O sea, o yo no sé, muchos de los que están aquí, quién es fan de los autos eléctricos. Al menos yo no me considero fan. Y a lo que me di a la tarea es para realmente investigar productos que están ya en el futuro cercano, si no es que ya están disponibles, para reciclar el parque vehicular de todo el planeta. Que nada más hay 1.400 millones de vehículos que funcionan con gasolina o con diésel. Entonces, el punto es, bueno, hay 1.400 millones de autos de combustión interna y hay 4 millones de coches eléctricos. Entonces, si ahorita en muchos lados están colapsándose las redes eléctricas, como en California, que tienen muchos autos eléctricos, están colapsando, pues no me quiero imaginar cuando empiece esto con más autos eléctricos, o en lugares como Latinoamérica, incluso como Rusia, como China, como Brasil. Yo creo que no es algo, en mi punto de vista, sostenible. Entonces, yo creo, sobre todo los jóvenes que están aquí, colegas o futuros colegas, que a lo que nos tenemos que dedicar es a reciclar o a ver cómo modernizar al parque vehicular que ya existe en el planeta. Bueno, en este caso a nosotros nos toca México, pero hay varias tecnologías donde el mismo auto lo puedes modernizar y lo puedes volver energéticamente mucho más eficiente. Entonces, bueno, escogí 5 cosas que se me hacen muy alcanzables a un futuro inmediato. Yo le cambio si quieres. Lo primero que vi, que bueno, que me voló la cabeza, son los interiores con realidad aumentada. Aquí vas a tener una pantalla, que digo, obviamente los autos modernos ya traen unas pantallas padrísimas, así como computadoras, pero ya hay sistemas donde puedes ponerle a un auto anterior un sistema que te escuche como tipo Alexa o como Siri, y tienes ventajas como que te ayude en el tráfico, como que con los navegadores, que te avise de accidentes, este tipo de cosas también. Ahí se ve cómo está en el tablero, incluso en una pista, te puede hasta ayudar cómo trazar una curva, como si fueras jugando algún videojuego. La interactividad en tiempo real, ahora sí que te subes al coche y le puedes decir, quiero que esté a tantos grados, y ahorita estoy de malas, y quiero que no esté muy oscuro, y quiero que pongas música de tal cosa, y que puedas tomar asistencia en la conducción y la configuración personalizada, que ya te subas al auto y sepa que eres tú, a lo mejor ver la retina o con una clave, y que ponga el asiento, el volante, las preferencias, todo ese tipo de cosas. Te advierte del peligro, el entretenimiento inmersivo para la gente que tiene niños chiquitos. Pues obviamente si va a ser una camioneta, pues la idea es que para que vayan los niños entretenidos, que les puedas poner pues una película o un podcast o un video de YouTube o bueno, un chorro de cosas. Y lo que a mí me encantó en especial de todo esto es el turismo aumentado. Esto me encantó porque ¿qué quiere decir? Que si vas tú a la ciudad de Puebla, pues vas a ir en el coche, te va a localizar por vía satélite
y te va a dar un tour, te va a decir, no, pues esta catedral es fulana de tal, y ya sea que lo quieras, que te lo ponga con letras o te lo diga, te lo vaya diciendo con voz femenina o masculina o en inglés o en otro idioma, en español, pero pues solo eso, si vas a un parque, si vas a algún lado, pues te voy a decir que va a ser como un guía de turistas virtual. Aquí vemos un poquito más de cosas. Ahora, otra cosa, nosotros tenemos reprogramando autos desde 1997 y antes no era una reprogramación, era un chip. Todavía a la fecha la gente le dice chip. ¿Por qué? Porque se desarmaban las computadoras, quitabas un chip o a veces no traían ese chip, ponías un chip pero ya tuneado y lo pedías a Estados Unidos y era para tal modelo y venía con la reprogramación americana o alemana o lo que sea, pero no era una cosa personalizada, era el chip que decidía hacer determinado tuner y lo hacían normalmente a nivel del mar y con la gasolina pues, que ellos consideraban la correcta, ¿no? Ahora, con todo el advenimiento de la inteligencia artificial, para poder reprogramar un coche actual, lo que tienes que hacer es tener un desencriptador que sacas la información de la computadora, la envías con el tuner y le indicas, este coche trae headers, o trae filtro, o trae nitro, o trae agua metanol, está en la Ciudad de México que tiene tantos metros de altura, el combustible que se utiliza en México pues es más o menos como de 91 octanos, aunque nos digan que es de 93, una serie de cosas, y regresa el software tuneado para ese coche con el equipo que ya le pusiste y con la gasolina y la altitud de la Ciudad de México. Ahora con la inteligencia artificial va a ser mucho más dinámico porque va a aprender el coche a tu rutina de manejo, si vas en carretera o si lo llevas a una pista o si vas en el tráfico, se va a poder adaptar a la pista para que tenga mucha potencia, mucho torque, o si vas en el tráfico, pues lo que quieres es gastar lo menos posible de combustible. Y otra cosa que está muy interesante de este tema es el diagnóstico preventivo con inteligencia artificial. Te va a avisar si algo ya está llegando a su punto de recambio, como bujías o balatas o amortiguadores, o bueno, ya saben que los autos tienen muchísimos componentes, entonces te va a avisar mucho antes de que el coche se eche a perder de algo, entonces te va a ayudar ese software con inteligencia artificial y que va a ir aprendiendo en base a tu tipo de manejo. Yo se los platico, pero aquí tiene ajustes personalizados, módulos de conducción inteligentes y menos mantenimiento correctivo. Me encantó esto, de hecho yo ya platiqué con una persona en Estados Unidos, pero platiqué con ellos hace como 2 años, que es la pintura electrocrómica, que es pintura, que son recubrimientos que cambian de color o de transparencia si están en los vidrios, que tienen compuestos con capas de material electroquímico conductor y electrolito, con óxidos metálicos, polímeros o compuestos orgánicos. Y la corriente eléctrica, ya sea ustedes con su teléfono, pintan una parte del auto o se lo ponen en los vidrios y ustedes lo pueden configurar para distintos patrones. O sea, es una pintura que se aplica y obviamente tiene un cablecito y tú lo puedes configurar a diferentes colores o con diferentes patrones, así como calamar. Lo haces. El caso de los autos, con el control eléctrico, ajusta y personaliza los colores a voluntad. Y el caso de los vidrios, tú le puedes poner que esté más o menos oscuro y eso obviamente sirve para la eficiencia energética, pues cuando hace mucho calor, pues que el auto no esté utilizando tanta energía con el aire acondicionado. Aquí les puse algunos ejemplos de cómo pueden ir en la noche y realmente está increíble. Tú diseñas los patrones, digo, en este caso que tiene de Chevrolet, pero le puedes poner flamas o dragones, o como el de Tron, que tiene así como circuitos. Ahora sí que es al gusto de cada persona. Es el tercero se me hace a mí
muy interesante para nuestros amigos, colegas que vieron la RAM que está allá afuera, la GelRAM, la hicimos híbrida con un equipo de gas LP de quinta generación que incluye un tanque de gas Toroidal. que tiene toroidal, que es una dona, está hecho de acero balístico, tiene una computadora, tiene el evaporador y tiene inyectores. Entonces lo único que tú ves es un cuadrito donde echas a andar el auto, se echa a andar con gasolina y cuando se calienta el evaporador se cambia a gas. En este caso, los kits de hidrógeno que están ya muy cerca, este es un sistema para producir hidrógeno verde o hidrógeno en casa. Y son kits que puedes utilizar doble combustible. ¿Qué quiere decir? Que tienes el hidrógeno, pero si por algún motivo no tienes acceso al hidrógeno, pues sigue funcionando el auto con gasolina o con diésel, que es para lo que está hecho ahorita la infraestructura energética para la movilidad. Los cambios no son tan fáciles, no son tan difíciles de hacer para convertirlo. Y los kits normalmente, como les decía, traen una computadora, traen el tanque, traen ya bolt-on. Obviamente los inyectores son los inyectores especiales. Y aquí el secreto es que tú produces el hidrógeno con paneles solares en tu casa. Aquí está más o menos un kit que tiene la computadora y una serie de cosas. Ahí está un tanque de hidrógeno. Y la idea es que tú vas a tener en tu auto unos tanques como si pensaras en un tanque de oxígeno, un tanque de buceo, de modo que tú tienes 10 tanques, se va a estar produciendo hidrógeno en donde tienes los paneles y va a estar usando en tu coche 2 o 3 o 4 paneles, 4 celdas. Cuando te avise que se está acabando, pues obviamente con el sol va a estar generando más hidrógeno, entonces tú lo vas a generar, por eso hablamos del hidrógeno verde. Entonces, una manera de reciclar gran parte del parque vehicular de los autos del planeta, porque bueno, pues puedes tener a lo mejor una camioneta modelo 76 y le pones un kit de hidrógeno y lo produces en tu casa, que obviamente va a contaminar nada, porque el hidrógeno no contamina nada, amén, que hasta limpia el motor. La última parte, que tiene mucho que ver con el almacenamiento y la gestión de la energía eléctrica de última generación. Igual, esto pensado en autos no nuevos, tiene mucho que ver. Por ejemplo, esto también está, que son sistemas que recaptan el calor generado por un motor que funciona con hidrógeno, con gasolina, con diésel, y estos sistemas cargan una pila auxiliar y mejoran la eficiencia energética del vehículo, extiende la autonomía de componentes eléctricos secundarios. Las baterías, las de ion de litio, obviamente funcionan de maravilla, pero la nueva generación son baterías de carbono. El carbono es más eficiente incluso que las AGM. Las baterías AGM son baterías que se utilizan mucho en los autos que tienen el sistema Start-Stop, en los que llegas tú al semáforo y se apaga el auto y cuando pisas o quitas el pie del freno, inmediatamente se echa a andar el motor. Esos autos traen baterías AGM que tienen que ver con separadores de fibra de vidrio, pero las de carbón son más eficientes y sirven o mucho más eficientes para ciclo profundo. ¿Qué es un ciclo profundo? Es como un celular que normalmente se descarga y a veces lo cargas cuando tiene, o se te descarga totalmente, tiene el 5% de batería y lo cargas en la noche y tiene el 100%, o a veces lo cargas en la noche pero tiene la mitad y la batería no se echa a perder, sino que tiene una capacidad de carga y recarga mucho más rápida y mucho más eficiente con el carbón. Tienen una alta resistencia a las vibraciones, tienen una tasa muy baja de autodescarga, o sea que se descarguen solas. Otro aparato muy interesante son los supercapacitores. Por un lado tienes la pila de última generación y tienes un supercapacitor. Eso te va a ayudar cuando tienes alta demanda de energía eléctrica y tienes la batería para que no haya picos de consumo.
el capacitor es algo que ayuda a regular el voltaje. Entonces, con una super batería moderna y con un supercapacitor, puedes tener una serie de cosas eléctricas y electrónicas mucho más, muchísimo equipo que esté apoyado con esto, cargándose con el calor del sistema de escape o con los alternadores de alto rendimiento. Los alternadores de alto rendimiento ya tienen imanes permanentes para menor desgaste y están hechos de aluminio, de fibra de carbón, de titanio, de una serie de cosas, y son alternadores que cargan infinitamente más rápido las baterías. Y si tienes un alternador de este tipo, una batería de carbón, un capacitor, puedes brincar a poner en muchos autos, sobre todo autos antiguos, clásicos, aires acondicionados eléctricos. Se le va a mil la voz a veces. Donde ya no consumen la energía del motor. Normalmente un aire acondicionado funciona con la banda, que funciona con todo el sistema del motor, y un aire acondicionado puede quitar entre el 5 y hasta el 10% de energía del motor. Entonces, con un aire acondicionado eléctrico, pues ya no le quitas energía al motor. ¿Y de dónde la sacas? Pues recaptando la energía con el calor del sistema de escape o con un alternador de alto rendimiento, o incluso con paneles solares. Entonces, estas 5 tecnologías se me hicieron a mí muy interesantes. Yo creo que para los muchachos, para los jóvenes que quieran empezar con esto de las modificaciones, yo creo que reciclar el parque vehicular que tenemos es mucho más eficiente que estar comprando coches eléctricos, que aparte para producir un coche eléctrico necesitas excavadoras y una serie de maquinaria que consumen diésel. Entonces, lo único que haces con los autos eléctricos pues es patear la pelota más lejos, porque a lo mejor el auto eléctrico no contamina, pero todo el proceso que necesita para producirse sí contamina. Y estas tecnologías pues lo que hacen es darle una nueva vida a muchos autos. Imagínense que tienen, les dije, una camioneta 70 y tantos o un Mustang viejito o el coche que sea, pues le pueden dar vida por muchos años más utilizando la infraestructura que ya existe, la infraestructura de hidrocarburos y todas las refacciones que hay disponibles. Y lo que hacen pues es nada más modernizar su coche y convertirlo en una máquina híbrida, una máquina, sobre todo los coches clásicos, los coches que tienen alma, porque la mayoría de los coches no tienen alma. El 10% de los coches tienen alma, el 90% son como lavadoras, que no sabemos ni qué marca es tu lavadora, ni qué modelo es, ni nada, simplemente que funcione. Pero el 10% de los autos que ha creado la humanidad son verdaderas obras de arte. Pues vaya manera de llevar la mecánica automotriz al siguiente nivel. Entonces, pues realmente hice una investigación para que a los muchachos jóvenes les sirva, busquen este tipo de tecnología y si se van a dedicar al tema, van a escoger la carrera de mecánico, de poner un taller, vean las tecnologías nuevas, no se claven en lo mismo. Entonces, les agradezco muchísimo su atención. Alex. Así es, sí hizo la tarea, como se da cuenta, sí se desveló, sí lo investigó y pues sí nos dio esta ponencia. Yo creo que ya nada más nos queda abrir un espacio de preguntas si alguien quiere preguntarnos algo que tenga que ver con la conferencia o que no. Estamos encantados de la vida. En el siguiente slide ven todas las redes sociales centradas específicamente en Hangar 1 o en Hangar Media. Hangar Media, ¿qué es Hangar Media? Hangar Media es el brazo mediático de Hangar 1 y de entretenimiento con todo lo que tenemos en Hangar 1. Es una parte creativa, entonces ahí están nuestras redes sociales y si quieren hacernos preguntas, encantados de la vida. A ver, por ahí está. Gracias, buenas tardes. Nos preguntan sobre si los servicios de los autos modernos van a estar súper atados a las marcas o a los concesionarios.
Siempre yo creo que si alguien inventa un misil, alguien inventa el blindaje. Y si el otro inventa el blindaje más potente, pues otro inventa un misil más potente. Entonces, con los autos siempre nos ha pasado lo mismo, sobre todo con las cosas electrónicas. Nos llega a lo mejor un auto 2024 que quiere una reprogramación y pues obviamente no lo hay. ¿Qué se hace? Se desencripta, muchas veces traen software anti-tuning, que los tuners se dedican a craquearlo. Entonces, bajas el software y muchas veces no hay el archivo para reprogramar esa computadora, pero se manda ese software al tuner. Nosotros tenemos tuners en Estados Unidos, en Canadá, en Italia. Los italianos son muy buenos para hacer software. Y de repente tarda una semana, 10 días, pero queda. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que siempre que las agencias o las marcas se quieran proteger, siempre va a haber quien les esté dando la vuelta para que no sea así. Pero está bien. Yo quiero andar un poco en la respuesta que dio Miller y evidentemente las marcas se preocupan mucho mientras el coche tenga garantía. En el momento que se acaba la garantía, a la marca no le interesa el cliente, o sea, le interesa que el cliente venda el coche y le compre un coche nuevo. Entonces, en ese momento sí, como lo comentó Miller, hay muchas maneras de evitar este tema. Incluso hoy por hoy, si tú quieres comprar una refacción, casi de cualquier coche te piden el VIN, porque en el VIN eso no es por tema de garantía, sino es por tema de que puede haber X o Z proveedores y puede haber diferencias abismales y que se vean iguales, porque sea de diferente proveedor, y siempre está amarrado al número de VIN, que es el ADN del coche. Pero te digo, el tema, en cuanto se acaba la garantía, la industria automotriz como que le da la media vuelta y no le interesa qué es lo que pasa. Otra por ahí, otra pregunta. Fíjense, no mordemos ni cobramos. Hola, buenas tardes. Hace rato comentó que podríamos utilizar realidad aumentada en los autos. ¿Cómo se podría hacer esa opción sin tener necesidad de tener lentes especiales como los óculos o los Apple Watch? Nos preguntan que cómo se puede aplicar la realidad aumentada en los autos, digamos, más viejitos, ¿no? Es más o menos la pregunta. Es una gran pregunta, ¿eh? Es una gran pregunta. Normalmente los kits que investigué, a algunos les pones una película al parabrisas y le pones, haz de cuenta, como una especie de camarita que proyecta en el parabrisas esas cosas, y obviamente no tienes que traer los lentes, que pues a la hora de manejar pues está un poquito complicada la cosa, ¿no? Pero hay cosas donde están buscando la manera de hacerlo sencillo, y esto es una ligera película, haz de cuenta como una película antiasalto, pero especial para recibir esa info de, le pones el equipo al auto, lo conectas al sistema OBD2 y ya lo configuras con voz o con un chorro de cosas y lo proyectas al parabrisas, sin necesidad de usar unos lentes o algo por el estilo. Micro. Es correcto. Bueno, ya dice el experto. Mira, en este sentido tú te refieres a la tecnología Head-Up Display. En efecto, por ejemplo, hay muchos coches de alta gama que tienen la tecnología Head-Up Display. Mazda lo popularizó porque Mazda con el Head-Up Display a muchos modelos de media gama. Y por ejemplo, todos los Cadillacs, todos los Corvettes Z06 tienen este Head-Up Display que te despliega algunas de las funciones esenciales dentro del campo visual. Aquí lo interesante es eso, de que no tienes que quitar la mirada del camino y vas teniendo data muy interesante y data muy importante. En el caso específico de, por ejemplo, del Corvette Z06, si quieres poner un tema de cuarto de milla, un tema del C8 lo tenía. Creo que el Supra también, el que nos llevamos a Pastelera también tenía Head-Up Display, si no me equivoco. Esas tecnologías, por ejemplo, conceptos de Audi, los conceptos autónomos de Mercedes, que incluso ya tienen esta bivalencia, que pueden ser completamente autónomos, que se llama autonomía o asistencia a grado 5, el coche se maneja completamente solo, o se puede manejar personal, que le picas un botón y le sale un volante del tablero y unas pantallas. Tienen este sistema Head-Up Display precisamente con todos estos temas inmersivos
que se proyectan mediante, o sea, la idea es un poco como el que no funcionó de Apple, que era los lentes estos, que era una opacidad, o sea, no te aíslas de la realidad, pero te va dando temas, por ejemplo, en lo que turismo inmersivo, es eso, de que tú vienes por la Catedral de Puebla y te aparece una imagen de la Catedral de Puebla con cierta opacidad y te da datos de cuándo se construyó, de cuántos años tiene y todo eso. Yo creo que es un tema que te va explicando. exacto, o sea, de una manera auditiva qué es lo que estás viendo. Yo creo que es basado en el head-up display y eso ya las marcas lo tienen y ya también hay marcas que son proveeduría de las fábricas y de los fabricantes que están desarrollando sus propios equipos con este tipo de inteligencia artificial. ¿Otra pregunta? No veo manita. ¿Ya? ¿Acabó?